Ok. Hello, vamos a ver el chat. Bienvenidos a cada uno. Em, Aquí estoy viendo que desde Nueva York, como dice Ana, Mercedes Rivas y Glenis que está desde Florida. Esto es muy chulo porque estamos ahí, tú sabes, diversificado. Está bien, Lili. Te voy a hacer, aunque tú sabes, puse que todo el mundo entre directo de una vez. Pero sí, para que me ayudes con los micrófonos. Entonces, espérense, déjeme yo dejar entonces para yo poner a Lili. Esto es en vivo, como dicen. Lili, déjame buscarte que no te encuentro. Em, Hola, Leti, desde RD. Aquí estamos desde RD, desde Perú. Déjame ver. Ok, hermosa, ya te hice de co-host. Pues entonces vamos a comenzar. Vamos a compartir la pantalla. Dígame que están viendo la pantalla ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve? Y se ve bien. Se ve bien. Bueno, pues vamos a comenzar con este webinar Liberando la culpa, un tiempo para conectar con tus heridas, reconocer el momento en que sucedió para hacerle una lección de vida. De verdad que vamos a pedirle a ese Espíritu Santo de Dios que en este momento pues venga a seguir tomando el control de todo lo que vamos a hablar aquí para que nos ilumine y para que pueda empezar a abrir nuestras mentes, nuestros corazones a todo lo que el Señor pues tiene reservado en este momento que vamos a estar aquí. Así es que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que se derrame grandemente en este momento y que pueda seguir actuando en nuestras vidas y que pueda el Señor pues llevarnos a poder conectar con eso que ya estamos listas para ver, eso que tenemos que seguir sanando, eso que tenemos que seguir liberando. Y todo esto, Señor, te lo vamos a presentar a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y pues vamos a darle la bienvenida y que me alegra de que estén aquí, ya como decían ahí en el chat, desde Perú, República Dominicana, de aquí de Estados Unidos, de Nueva York, de Florida y de aquí de New Jersey. De verdad, darle gracias al Señor porque nos está permitiendo pues estar en este espacio y donde el Espíritu Santo pues es el que ha organizado todo y nos va a llevar a que nosotros podamos conectar con lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Este espacio de crecimiento personal, espiritual y que puedas conectar con tu esencia. Y hoy quiero invitarte a que estés en presencia, que puedas soltar, que no te distraigas, que estés en un espacio, estos 45 minutos, escuchando con atención lo que vamos a compartir en el día de hoy, para que lo puedas interiorizar y para que veas si todo esto hace sentido a lo que has estado experimentando y eso que Dios puso en tu corazón para encaminarte a ese camino de luz y amor que Él quiere que tú experimentes y que puedas tomar notas de lo que hace sentido y que puedas escribir. Y si tienes preguntas, pues para el final vamos a tener un momentito para responder. Como yo les decía, pues vamos a ver si, ¿verdad? Pues muchas veces hay algunas veces que no tenemos algunas respuestas, pero ya el Señor pues pondrá todo en orden y podamos pues compartir en este espacio seguro, como yo les estaba diciendo al inicio. Las heridas son la muestra de que has dado la batalla y Dios ha sabido ganarla contigo. Esa es una frase que yo hoy quiero que tú le tomes una captura de la pantalla o la escribas, porque esas heridas que tú has experimentado son una muestra de que tú has sido valiente y de que Dios ha estado contigo para que tú puedas sobrellevar cada momento y cada etapa en tu vida.
Y te voy a compartir un poquito de mí. Ahí hay personas pues aquí que no me conocen. Entonces yo me considero una hija muy amada por Dios, con una nueva identidad, porque conecté con mi propósito de vida y elijo vivir en obediencia, en paz, de que todo obra para mi mayor bien. Soy madre de dos jóvenes que me hacen sentir muy feliz. Hay uno que está en Texas estudiando, ya pronto, pues si Dios quiere, se gradúa. Y la hembra, pues está aquí, vivimos juntas aquí en Estados Unidos, en New Jersey. Soy una mujer que elige vivir un día a la vez desde el amor, desde esa paciencia y aprendiendo de cada persona y de cada situación que me trae cada día a la vida. Tengo 25 años perseverando en mi fe católica a través de haber tenido un encuentro personal con Jesús en un retiro de la Renovación Carismática en República Dominicana. Y desde hace 8 años, pues comencé un proceso de sanación y de descubrimiento de quién yo era, porque entendí en un retiro de que Dios sana el momento de la adultez, pero hay cosas que se repiten en nuestra vida. Yo veía que se repetían ciertas cosas en mi vida cada cierto tiempo, diferentes ciclos. Y me di cuenta también, el Señor puso en mi corazón de que había que ir a sanar atrás, no para quedarme ahí atrás, sino para identificar esas cosas de por qué en mi vida de adulta pues estaba repitiendo, porque Dios sanó a esa mujer adulta, pero yo tenía que ir al pasado, a esa niñez, para que no recordaba mucho, para identificar qué había pasado, para entonces podérsela presentar al Señor y que el Señor pues entonces hiciera su obra también sanando. Y empecé a participar y a realizar diferentes procesos de sanación, talleres, programas y retos con terapia, con diferentes terapeutas reconocidos. Yani Santaella, que es dominicana, Joana Cedeño, que es de Panamá, y el doctor Elin Torres, que es de Venezuela. Ahora mismo, pues estoy otra vez con mi querida Yanis, participando en otro curso hasta febrero del próximo año para seguir trabajando mi autoestima, pero para seguir trabajando esa sanación con temas que tengo aún todavía con papá y que voy viendo que se refieren a lo que es la parte del merecimiento y del éxito y de cómo manejar, cómo yo manejo el dinero. Eso se relaciona con papá. Entonces volví otra vez con ella. Yo lo hice en el 2021. Estuve en un taller con ella como por 6 meses y ahora pues vamos a estar desde ahora, desde noviembre hasta febrero, para seguir trabajando y también yo poder seguir con este propósito que Dios ha puesto en mi vida, dando lo mejor de mí desde mi sanación. También he estado en el programa Alma de la Comunidad Catholic Link de México, que eso es un programa maravilloso que yo decía al inicio que me ayudó a identificar y a recibir esa nueva identidad que Dios me quiso dar como esa hija amada de Dios. También graduada de la Escuela de Evangelización Juan Pablo II en República Dominicana. Esta es una escuela de formación que nos lleva por todas las diferentes etapas de la Biblia, nos ayuda a identificar la Biblia, pero para ser ese líder en ese seguimiento de Jesús. Ahí yo estuve más o menos como por 5 o 6 años y fue de mucha bendición para mi vida y de mucha sanación también. Y también últimamente, desde el año pasado, haciendo un curso de sanación de vientre materno. Y eso es lo que me ha llevado pues a conectar con esto que el Señor puso en mi corazón desde este año. Y también sanar esas heridas intergeneracionales con el padre Gustavo Jamur de la comunidad Mensajeros de la Paz en Argentina. Todos estos señores yo lo he hecho muchas veces online. Así es que cuando nosotros tenemos esa intención de sanar y de ver por qué se repiten y por qué yo no avanzo o por qué no puedo ser una servidora del Señor desde el amor como Dios quiere que cada uno de nosotros lo sea, pues entonces yo elijo seguir sanando, seguir restaurando mi vida para mí, para mis hijos y para mis futuras generaciones, para también seguir, hoy que es Día de los Difuntos, esos familiares que ya partieron antes que yo, también poder orar por ellos y para que se vayan cortando todos esos patrones. Así que todo esto me ha ido llevando
a conectar con mi niña interior, a estar más consciente y a reconocer que sigo sanando para yo servir. Soy emprendedora también y líder de una plataforma de redes de mercadeos dirigida a una de las tendencias de esta década, que es la del bienestar y la salud. En la otra semana yo cumplo 58 años, gracias. Conductora y productora de un programa de radio católico dirigido a mujeres que se llama La Fe de María, cada jueves por Radio María Dominicana, y lo hago desde aquí también, gracias a Dios. Y ya vamos a cumplir el 27 de noviembre 10 años. ¡Wow! Cómo pasa el tiempo. También pertenezco a la Hermandad de Maús Mujeres de la parroquia de Santa Teresita de aquí de Patterson, New Jersey, desde hace más o menos 2 años y pico, casi 3, y creadora de la comunidad Conecta con tu Esencia desde el año 2021. Ese fue el regalo que el Señor me hizo a través de la pandemia. Así que eso es un poquito. Y la comunidad Conecta con tu Esencia, la misión, el poder crear un espacio de acompañamiento, de apoyo y de crecimiento personal y espiritual, donde cada individuo puede explorar su interior y encontrar esa esencia que ilumine su vida y a las personas que le rodean. Valores, autenticidad, la empatía, el crecimiento personal y espiritual, el respeto, la confidencialidad, el bienestar, la inspiración y la gratitud. Y a través de este crecimiento podamos promover el aprendizaje, que podamos tomar conciencia de lo que vamos experimentando en nuestro día a día. Una herramienta valiosísima para mí y que miren, yo tengo libretas y libretas. Ahora compré una para este programa que voy a empezar con Yanis para ir todos los días pues escribiendo. El poder escribir nos ayuda a que podamos soltar muchas emociones y que todo eso que llega a nuestro corazón, que Dios lo pone, pues es perfecto y que podamos nosotros pues escribir. Y también permitirnos el poder sentir y expresar nuestras emociones, porque eso nos va a llevar a evolucionar a nivel personal. Y lo más importante, poder desarrollar una relación con el Espíritu Santo y ser un adorador del Santísimo. En estos 25 años, la parte de ir a adorar a Jesús Eucaristía, ese ha sido para mí uno de los procesos más hermosos y que me ha llevado a ir poco a poco en ese seguimiento de Jesús. Y pues últimamente, desde hace más o menos 2 años, he ido desarrollando una relación más personal con el Espíritu Santo, y ya te contaré más de lo que es esta comunidad y cómo a través del Espíritu Santo y el vientre de Mamita María, pues podemos hacer una sanación. ¿Qué esperas en este webinar? Conexión y reconocimiento, que tú puedas reconocer cómo poder identificar tus heridas y que te llevan a experimentar culpa. Reconocer lo valiente que tú eres para enfrentar tus heridas y hacerlo desde una lección de vida. También el poder reconocer que tus heridas son maestras que te llevan a testimoniar y que se convierten en redención y en gratitud. Y a nivel emocional, que puedas identificar un poquito que las heridas se gestan desde el vientre materno, que se repiten en nuestra niñez y después en nuestra vida de adulta se repiten en cada ciclos. Mi ciclo es cada 3 años se mueve algo en mi vida que me lleva muchas veces como a estancarme, entonces por eso yo elegí ahora pues volver otra vez a retomar con Yanis, porque eso es un camino de sanación y es importante pues nosotros dejarnos guiar de otra persona para que nosotros podamos seguir creciendo y seguir sanando, para seguir en ese proceso de vida que Dios tiene para cada una de nosotras. También la importancia, las herramientas para poder sanar, como son la oración, la escritura, ejercicios prácticos y la adoración al Santísimo. También la importancia de poder sanar con nuestros padres, con esa niña interior, para poder romper esas experiencias del pasado y romper esas cadenas. También el poder reconocer los patrones que se van repitiendo, tomar conciencia y poder dar ese paso de sanarlos. Y vamos a tener una visualización que, si el Señor nos deja, bueno, pues tendremos una musiquita de fondo. Si no, lo hacemos así, nosotros pues cada una lo que el Señor pues vaya poniendo. Y vamos a comenzar a desarrollar.
de que mucho se habla sobre la necesidad de sanar las heridas que nosotros llevamos dentro. Inclusive en ocasiones se habla de sanar las heridas que traemos desde el vientre materno, heridas que tal vez ni siquiera nosotros somos conscientes de ellas, pero que están escondidas en un rinconcito de nuestra alma y si no las sanamos se convierten en pequeñas cadenas que no nos dejan entregarnos por completo al amor de Dios. En psicología hay 5 heridas emocionales y estas son patrones de comportamiento que impactan de una forma directa la forma en cómo voy a actuar y cómo voy a relacionarme. En primer lugar, conviene reconocerlas en sus manifestaciones en nuestro presente para después comprender su origen o su suceso real o esa interpretación que yo le di a eso que sucedió en mi niñez y que yo en lo que he estado sanando yo, pues pude identificar cómo cuando estaba en el vientre de mi mamá, de una manera maravillosa y que a través del Espíritu Santo, pues pude conectar con ciertos momentos en los cuales yo recibí una herida cuando estaba en el vientre de mi madre. Esto nos lleva a aceptarlas, a no juzgarme y a aprender de esa experiencia. Y que en su momento será el tiempo de que pueda perdonar esa percepción y permitirme soltar. Esas heridas se producen en las relaciones con la madre, con el padre y con el entorno familiar y con el social. Cada ser humano puede poseer y manifestar dentro de su energía vital esas 5 heridas. En muchas ocasiones, varias de ellas muy presentes y las otras más sutilmente visibles. Es decir, de las 5 heridas, entiendo que las tenemos, pero hay tres que son principal, segundo y tercero que después al finalizar, pues el que desee me puede escribir para yo enviarle, voy a hacer un test, tenemos un test para identificar cuál es la herida emocional que yo experimenté y entonces para así ya pues poder tener un poquito más de conciencia. Aunque tiene un impacto mucho más profundo en su generación en determinadas etapas del desarrollo infantil, es decir, hasta los 4 años. Desde que yo nazco hasta los 4 años, pues eso se marca más profundo. En mi caso, yo no había recordado, yo no, yo lo tenía en mi inconsciente, yo no lo sabía, pero a los 2 años yo pude descubrir que estuve en una casa de unos compadres de mi papá. Nosotros nos mudábamos mucho cuando nosotros estábamos pequeños. Y entonces nosotros fuimos a esa casa y duramos como 1 o 2 semanas ahí hasta que nosotros pudiéramos pues conseguir otra. Y yo en una de esas visualizaciones pues pude identificar que uno de los hijos de la pareja de los compadres de mi papá y mi mamá, me había tocado por mi partecita con 2 años. Entonces eso, el Espíritu Santo pues nos lleva a poder experimentar eso de descubrimiento que nunca yo lo hubiese imaginado y que estaba ahí guardado en mi inconsciente. Así es que no por ello pues puede implantarse como conflictos programados en los años infantiles y también los preadolescentes. Es decir, eso que se gestó en el vientre de nuestra madre, después cuando nacemos de los 0 a los 4 años, pero se extiende hasta los 12 años, es decir, la infancia y la preadolescencia. Y vamos a hablar un poquito de esas 5 heridas. Vamos a comenzar con la herida de rechazo. La herida de rechazo es muy profunda, pues le hace sentir a uno que su derecho a existir está siendo rechazado. Eh, de verdad que esta herida marca mucho a las personas porque es un ejemplo, es una parte de que las personas sienten que no tienen derecho a vivir. Entonces se sienten siempre retraídos, siempre tienen que estar haciendo las cosas como para sobresalir. Y un ejemplo de esto es muchas veces esos bebés que no son bienvenidos cuando su concepción no es buscada por los padres. Cuando un bebé está en el vientre y papá o mamá rechaza
a ese bebé o porque no está listo, pues entonces eso provoca esa herida de rechazo. Y también se activa en ese vientre materno y es la herida en tu ser que te lleva a pensar que no tenías derecho de nada. Entonces, esa herida es muy profunda porque ese bebé no se siente recibido y entonces siempre va a querer buscar esa aceptación de los demás, pero en el fondo pues va a sentir ese rechazo también de todas las personas y siempre va a sentir que no encaja en nada. La segunda es la herida de abandono. Es la herida de abandono se siente más al nivel del hacer y tener que en el nivel del ser, como es el caso de la herida de rechazo. Es decir, la herida de rechazo yo siento que no soy nadie porque me sentí rechazado desde el vientre, pero con la herida de abandono se refiere al poder hacer y tener. Esa es una de mis heridas principales, la herida del abandono. Y fue porque experimenté un abandono emocional de mi mamá porque nació mi hermanita cuando yo tenía como un año y pico más o menos, y ella nació muy enferma y eso hizo que a nivel emocional mi mamá y mi papá me pusieran a un lado. Entonces mi herida de abandono de parte de mi padre y mi madre a nivel emocional, pues eso creó esa herida. Pero también en el vientre materno, pues yo experimenté esa herida de abandono con situaciones con mi mamá y con mi papá. Y eso lo pude ver pues haciendo esa sanación de vientre materno. Y eso me lleva a abandonarme muchas veces, es decir, los proyectos, el éxito, el emprendimiento, cualquier cosa que yo quería emprender, pues siempre lo abandonaba y siempre ponía en primer lugar a todas las demás personas o el éxito de las otras personas o las diferentes cosas de las otras personas y siempre me ponía a mí en último. Entonces siempre yo estaba, entre comillas, de siempre backstage, porque yo decía, no, yo no quiero brillar, siempre que otra persona, y organizaba para otras personas y todo en excelencia. Entonces eso es un abandono. Quien sufre de abandono siente que no tiene suficiente alimento afectivo y siempre voy a buscar y siempre voy a buscar y siempre te voy a querer dar y siempre te voy a querer dar para no sentir esa carencia afectiva. Y nos construimos una máscara de dependencia, es decir, que yo voy a depender de que yo quiero hacerle todo a los demás para que esa persona no me abandone. Los dependientes piensan que nunca serán capaces de valerse por sí mismos y que necesitan a alguien en quien apoyarse. Esa soy yo. Digo, esa era yo. Es la herida en tu fe que te llevó en un momento de tu vida a apartarte de Dios. Yo me aparté mucho tiempo de Dios. Me peleé mucho tiempo con Él, porque por todo lo que yo había experimentado en mi vida, es decir, todos los abusos y todo lo que yo experimenté en mi niñez y todo eso, pues eso hizo que yo me apartara de Dios y me peleara con Dios. Así es que si te sientes pues identificado con esta herida, pues velo ahí, le das un check. La tercera herida de traición. De niño o de niña se sintió traicionada por el padre del sexo opuesto. Cada vez que ese padre no mantenía su palabra o su promesa o cada vez que no cumplía sus expectativas de ese padre ideal. Esta es otra de las heridas que yo experimento. Esta es como mi tercera. La de abandono es la segunda, herida de traición es la tercera y la otra que vamos a continuación, esa es la primera mía. Entonces, aunque yo creo que el abandono y la humillación conmigo van ahí como que casi a la par, con esas dos es que yo he tenido siempre que batallar mucho. Pero con esta herida de traición, pues yo experimenté esa herida desde el vientre de mi mamá. Hay esa traición que experimentó mi madre con mi padre. Entonces esa herida se gestó ahí desde el vientre, aunque también después ya siendo niña, pues también el inconsciente pues fue viendo diferentes formas de traicionar de mi padre a mi madre, pero también promesas que mi papá me decía, sí, yo te voy a hacer esto, yo te voy a cumplir y no la cumplía. Entonces es importante que nosotros como padres,
pues tengamos la conciencia de no decirle mentiras o decirle cosas a nuestros hijos que no vamos a cumplir, porque eso va creando esa herida. El niño también se siente traicionado cada vez que su padre del mismo sexo se sentía traicionado por el padre del sexo opuesto. Es decir, una niña podría sentir traicionada por su padre si sentía que éste le daba menos atención cuando nació otro hermanito. Para no sentir la herida de traición, la personalidad construye una máscara del control. Quiere mostrar al mundo que son gente de confianza, responsables, con palabras fuertes e importantes. Eso siempre yo hacía en los trabajos principalmente. La herida de humillación se despierta en el niño cuando se siente que alguno de sus padres, no importa el sexo, ya sea papá o mamá, se siente avergonzado de él o tiene miedo de que se pueda sentir avergonzado porque se ha ensuciado o porque no guarda las formas sociales o porque va mal vestido, etcétera. En mi caso, yo experimentaba, recuerdo que mi mamá me exigía mucho a mí cuando yo estaba pequeñita, pues yo soy la mayor de mis cuatro hermanos, entonces siempre yo tenía que estar como que en excelencia con todo. Entonces, eso muchas veces causa vergüenza en uno cuando uno está pues niño y también cuando está preadolescente. El niño se siente degradado, comparado, mi mamá utilizaba mucho la comparación con mis hermanos, mortificado o avergonzado a nivel físico de hacer o tener. Uno puede sentirse también culpable sin sentirse avergonzado, pero quien se siente avergonzado también se siente culpable. Es decir, que la vergüenza, o sea, yo muchas veces me sentía culpable de muchas cosas porque me sentía que tenía que hacer o tener que hacer cosas que mi mamá me exigía. Entonces eso es una forma de culparme. O sea, yo siempre vivía en culpa. Siempre yo vivía en culpa porque yo tenía que hacer muchas cosas como la mayor de mis hermanos y tenía una mayor responsabilidad, tenía que estar siempre como que en primero con todas las cosas y yo era responsable de las actitudes de mis hermanos. Entonces eso me llevaba a sentir mucha culpa si yo dejaba de hacer, si yo quería hacer cosas mías personales, como que yo me sentía siempre culpable porque tenía que ayudar a los demás, siempre tenía que hacer para los demás. Entonces, esta herida relacional te cubre de vergüenza y te lleva a marginarte. Tiene miedo de admitir sus miedos y a hablar de sus debilidades, a mostrar su vulnerabilidad por miedo a que alguien se aproveche de ello y pueda controlarle. No le gustan las sorpresas, pues puede perder el control. Si alguien se identificó, vaya marcando ahí. Y la última es la herida de injusticia. Sufrimos de la herida de injusticia cuando sentimos que no somos apreciados por nuestro verdadero valor, cuando nos sentimos respetados, cuando no nos sentimos respetados o cuando creemos que no recibimos lo que nos merecemos. Es decir, cuando yo de niño, ya eso se gestó en el vientre de mamá, pero cuando yo de niño me utilizan o me dicen, tú tienes que hacer esto en vez de ir a jugar, porque lo que un niño siempre, pues la naturaleza de un niño es ir a jugar. Entonces, cuando tú tienes que tener la responsabilidad de las cosas de una casa o de hacer ejercicio, de hacer los oficios, todo eso te crea también una herida de injusticia, porque no es lo que tú como niño pues mereces. Entonces también el entorno social o el entorno de mis padres, mis abuelos o tíos, que también me utilicen para beneficio de ellos, también eso me lleva a experimentar esa herida de injusticia. También sufre esta herida quien cree que recibe más de lo que se merece. De pequeño, quien tiene esa herida siente que es más apreciado por lo que hace que por lo que es. Es decir, si yo siempre tengo que hacer, pues entonces eso me va a llevar a crear esa herida de injusticia en mi inconsciente. La reacción de la persona que sufre la herida es disociarse de sus sentimientos
como forma de sentirse protegido y no vulnerable. Así es que si usted se puso una máscara de que yo no sufro, yo no lloro, no eres, no dejas salir esas emociones porque necesitaste protegerte por toda esa injusticia que cometieron en tu niñez o en tu preadolescencia, pues eso te llevó a experimentar, ocultar tus sentimientos para que te protegiera. Para ese fin construyen una máscara de rigidez. Físicamente van todos rectos, como si su cuerpo fuera perfecto. En el fondo se niegan a sí mismos, pues no se permiten expresar sus verdaderos sentimientos. Así es que aquí compartimos un poquito las heridas de emocionales, pues hay mucho contenido, pero por cuestión de tiempo, pues esto fue lo que el Señor pues puso para yo poder compartir con ustedes. Y aquí vamos a poner esto aquí. Aquí hemos compartido pues algunos puntos sobre cada una de las heridas emocionales para llevarnos a reconocer el momento puntual que nos marcó. Yo sé que ahora tú has podido identificar cuáles de esas heridas. Yo quiero que yo espero que tú hayas escrito con cuáles de las heridas resonaste, que llega a tu corazón, con cuál de esas heridas te identificaste. Entonces, desde aquí vamos a comenzar ese proceso de seguir sanando si ya has comenzado, pero a tomar esa conciencia de sanar, porque somos valientes si nosotros elegimos enfrentarlo para convertirlo en lección de vida. Si yo identifico mis heridas, como yo experimenté en mi niñez, tantas heridas y que yo me aparté de Dios porque yo decía, ¿por qué yo sufrí tanto? Pues entonces eso, ahora yo lo he convertido como esa lección de vida que me lleva a ser la mujer valiente y fuerte que yo soy el día de hoy, para poder entonces desde lo que yo he estado sanando, de lo que yo experimenté, pues poder entonces tener esa empatía con otras mujeres principalmente y poder entonces conectar con ellas y darle esa palabra que tal vez necesitan en ese momento. Entonces hay que escarbar para sanar de esas experiencias pasadas para poder romper esas cadenas, ir al dolor para poner las cosas en su lugar. Si yo me niego a no querer ir a ver ese dolor, siempre voy a estar en diferentes condiciones de salud físicas porque nuestro cuerpo nos habla todo lo que nuestro inconsciente ha callado, que nos ha dolido. Entonces, si yo no pongo orden y yo no elijo ir a ese pasado a sanar, no para quedarme ahí, sino para yo poder cerrar ese ciclo, sanar, podérselo presentar al Señor, hacer ese cierre y entonces continuar con esa vida todo lo que el Señor quiere con esa nueva identidad. Entonces, hemos visto que todas esas heridas nos llevan a sentir vergüenza y culpa. Y de ahí el que hayamos elegido compartir un poco del origen de esa culpa. La culpa es un sentimiento humano que, pese a ser desagradable, forma indudablemente parte de nuestro ser. Son muchas las cosas que nos pueden despertar el sentimiento de culpabilidad, a veces reales y en otro producto de sospechas e ideas infundadas, porque nosotros también, las heridas se gestan desde lo que yo tal vez también pude percibir o me quise creer algo que tal vez no fue así, pero mi niña se imaginó eso y lo dio como que eso fue un hecho. Entonces, eso va creando esa culpabilidad en nosotros. Hay personas que pueden llegar a sentir culpa porque algo en su interior les dice que están haciendo las cosas mal y a pesar de no tener un motivo objetivo para creerlo. Pero ¿por qué sentimos culpa? Algunas veces es más fácil perdonar a otros, pero a nosotros e incluso a Dios nos cuesta. Principalmente a nosotros nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Vamos a conectar, esa es la invitación con esta realidad. No sé cómo tú estás en este momento, pero si Dios te trajo a este espacio es porque estás necesitada de esas respuestas. Y existen dos culpas, la culpa sana y la culpa tóxica.
La culpa sana te lleva a arrepentirte, a cambiar, a ser tu mejor versión, a tener un cambio de actitud y a amar. Y la culpa tóxica te hunde en un falso sentido de responsabilidad, esta que desata pensamientos abrumadores que generan ansiedad, todo es negativo y no dan ganas de cambiar, ni de amar, ni de volver a empezar. Entonces, muchas veces experimentamos esa culpa sana que nos lleva a arrepentirnos, que hacemos ese cambio, que queremos crear esa mejor versión, ese cambio de actitud, el poder amar a las personas, aceptarlas, el poder tener esa empatía con las personas. Y como dicen algunas veces mis hijos, tu mami, ¿tú te crees que tú eres Madre Teresa de Calcuta porque tú excusas a todo el mundo? Pero es que desde cuando yo empiezo a ver esa culpa sana, pues yo voy a poder identificar de que esa persona viene con heridas y no es que lo voy a justificar, pero voy a ser empático, voy a ser empática porque esa persona tiene heridas que tal vez no conoce y lo llevan a actuar de esa manera. Pero cuando yo estoy en una culpa tóxica, que ahí era cuando yo estuve, antes de yo empezar a tener mi encuentro personal con el Señor y comenzar este proceso de sanación, yo vivía en una parte tóxica. ¿Por qué? Porque yo siempre tenía pensamiento de que le ponía, como dicen, efectos especiales. Con todo lo que es, todo un mundo yo me hacía siempre de pensamientos negativos y de pensamientos abrumadores. ¿Y qué me llevaba a eso? Me generaba ansiedad, me generaba depresión y todo muchas veces yo lo veía negativo. Y eso no me daba a mí deseos de hacer cambios en mi vida, porque yo decía, no, yo voy a seguir en lo mismo. No, no es que no, yo en la parte de amar a las personas, yo tal vez no se las expresaba, pero yo siempre vivía como con un truño, como con una parte de que yo no dejaba que nadie entrara a mi espacio, porque yo entendía que todo el mundo tenía la culpa de lo que tal vez a mí me había pasado, pero que mi inconsciente estaba eso, pero yo conscientemente no lo sabía. Entonces, muchas veces vamos a estar en esa culpa sana, pero esa culpa tóxica, si tú estás ahí, empieza a moverte de ahí, porque eso no es saludable. Es mejor poder estar en esa culpa sana que me lleva a poderme arrepentir, hacer cambios para poder yo pues tener ese cambio de actitud y poder pues entonces entender con empatía a los demás. Y hoy yo te vengo a decir que aprovechemos las culpas para crecer. Algunas personas les es difícil perdonarse, muy difícil. Hay muchas veces que hay personas que no se perdonan a ellos mismos, tal vez por cosas que hicieron en el pasado, porque hace mucho tiempo. Y hoy yo te hago una invitación de que no te aferres a esa culpa. A veces en nuestra manera de castigarnos, o sea, lo hacemos así, me lo merezco. O sea, yo algunas veces yo me laceraba mucho yo misma. O sea, yo decía, ok, me está sucediendo eso porque yo me lo merezco, porque yo he sido muy mala por todo. Y empezaba ahí a sacarme el litín de todas las cosas que yo había hecho mal. Y nosotros debemos de aprender a aceptar, dejar ir, pero lo más importante es empezar a trabajar en esa humildad, ser humildes y aceptando de que, como yo siempre digo, todo obra para nuestro mayor bien. Y si vemos esa imagen de la culpa que tenemos ahí en el lado izquierdo, cargando esa piedra, así mismo muchas veces yo me sentí así, con una mochila muy pesada. Y Dios no quiere que nosotros vivamos así. Dios quiere que nosotros vivamos libre de equipaje, que podamos soltar ese equipaje. ¿Por qué? Porque como yo escuchaba hoy una reflexión del padre Gustavo, él decía, hoy día de los fieles difuntos, Dios quiere que como pasajeros de este caminar, pues nosotros vayamos cada día más ligeros de equipaje para ir depositando en esa maleta todo ese amor y todo eso que nosotros estamos haciendo para esa patria celestial que Dios nos tiene allá cuando no estamos ya físicamente aquí. Entonces, esa es la invitación, el que podamos empezar a soltar esas mochilas pesadas, porque Dios no quiere que vivamos así. Y también una imagen de la mujer adúltera.
que a mí me encanta ese pasaje del Evangelio de San Juan, en donde culpan a la mujer adúltera y Jesús viene, esa imagen me venía mucho el día viernes, hicimos una adoración en mi parroquia y estuvimos un tiempo postrados y yo solamente como que sentía que yo estaba así como esa mujer adúltera, yendo a los pies del Señor para que el Señor siguiera sanando y siguiera restaurando mi vida. Y como dice en ese evangelio, Jesús le decía a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno le tiró ninguna piedra porque le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces nadie se atrevió a los hombres que querían castigarla a ella. Y él le pregunta que quiénes son y ella le dice, no, nadie me está juzgando, nadie me ha culpado. Entonces él lo que le dice es que se fuera y que desde ahora en adelante pues no pecara más, que dejara de lacerarse, que dejara de quedarse estancada. Y Dios quiere que tú experimentes ese abrazo, que Él te levanta, de que no peques más y que cambies tu vida para que puedas mejorar y que puedas amar más a todas las personas que están a tu alrededor y principalmente a ti. Porque como yo siempre digo, nadie da lo que no tiene. Hay que enfrentar estos sentimientos de culpabilidad para poder nosotros, espérense, evitar ese dolor tóxico, que tu autoestima no es narcisista y que acepte que eres un paquete integral, que tenemos partes bondadosas, maravillosas y que tenemos partes no tan bonitas y que no están tan llenas de luz, que hay sombras en nuestra vida y que necesitamos humildad, pedir perdón a nosotros, a nuestro Dios. Para eso tenemos los sacramentos. Dios ha querido que a través de hombres que son igual que nosotros, pero que tienen una gracia, un don dado de lo alto. Y por eso hoy estamos aquí, para evitar que nos duela, a no castigarnos en esos excesos. Y te invito a que tú escribas para que después pues lo puedas escribir. ¿Cómo estoy yo en este tema de la culpa? ¿Te sientes que estás experimentando culpa sana o una culpa tóxica en algunos momentos de tu vida? Importante que después pues te puedas responder cómo tú estás en este tema de la culpa. Ojalá que lo puedas enfrentar, lo que hay en tu vida, que puedas trabajarlo, asumirlo, tener esa conciencia y luego saber que eres más que eso, que tu posible mal, que las heridas que experimentaste, lo que te hirieron, lo que te hicieron, de tu pecado y que eres un ser de luz, que eres hija creada y amada por Dios y que no hay nada que puedas hacer que te ame menos. Dios, no importa lo que tú hagas, lo único que Él no va a dejar de hacer es amarte. Y vamos ahora en este momento a hacer una visualización. Y yo quiero que tú ahora en este momento pues puedas sentarte, que puedas estar en un lugar en el cual puedas pues cerrar tus ojos y que vamos a hacer esta visualización. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a empezar a ponernos cómodas, a que podamos soltar todo, a que puedas cerrar tus ojos y te invito a que puedas empezar a respirar lentamente. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga en este momento a tomar el control de todas tus emociones y que tú puedas preguntarte cómo está tu vida, en qué te estás haciendo daño, si le estás haciendo daño a otros o te lo estás haciendo a ti. Los mandamientos de Dios son mandamientos de amor y no son de castigo. Son para ayudarte a ser más plena y más feliz, aunque te cueste. Y pregúntate cómo tú estás en este momento de tu vida, cómo estás. ¿Te sientes cargada con esa mochila pesada que estás cargando o te sientes ligera?
Tienes pensamientos algunas veces obsesivos que no te llevan a nada, pensamientos buenos, o estás tratando de encaminarte, de arreglar las cosas, desde el reconocer y que te puedas perdonar y que te puedas amar más. Imaginarte que estás en un péndulo a la mitad y Dios quiere que tú busques esa armonía en tu vida. ¿Dónde estás en este momento de tu vida? Dios te dice hoy que dejes de ser dura contigo, que no escuches las acusaciones de los demás y que vuelvas hoy a empezar. Siempre tenemos la oportunidad de empezar, por muy duro que haya sido tu pasado, por muchas cosas que hayas hecho, de las cuales no estás orgullosa. Siempre hay un nuevo comienzo y es una hermosura todo eso que Dios ha permitido porque ha sido perfecto. Y le pedimos al Espíritu Santo que te libere de todos esos temores que te están limitando, que puedas entregarle esos temores, esas heridas que tú has ido identificando en este momento, todo lo que ha ido resonando contigo, que te lleva a experimentar culpa, que te limita. Hoy recibe esa libertad interior que viene del Espíritu Santo y le pedimos al Espíritu Santo de verdad que hoy te dé la gracia de descubrir todas esas excusas que inconscientemente te estás poniendo a ti misma para no alcanzar algún objetivo en tu vida. Le entregamos toda idea que alimente las excusas y cualquier limitación que ha recibido en el contexto de la familia o de esas heridas que me causaron a nivel social o cultural. Que puedas encontrar ese modo nuevo de pensar, un modo de pensar sano, renovado, lleno de un nuevo vigor. Que el Espíritu Santo nos ayude a cambiar esa programación interior que me lleva a tener culpa, que me lleva a tener miedo, a emprender algún proyecto duradero. Eso que el Señor ha puesto en tu corazón desde hace un tiempo, que ese y que por miedo o por tener culpa no te permite alcanzarlo. Vamos a pedirle que con su divina ayuda hoy nos disponga a dar ese primer paso hacia ese cambio, diciéndole no a todo lo que me limita y me debilita, y diciendo sí a todo lo que me anima y hoy me da fortaleza. Y que le puedas pedir a ese Espíritu Santo de Dios que mueva con autoridad, que rompe gradualmente esas resistencias y esos fantasmas mentales que alimentan tu imaginación. Y te invito a que puedas dar gracias. Gracias porque con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, podemos caminar hacia esas metas de bendición que Dios tiene para tu vida. Dale gracias a Dios. Gracias por este momento. Gracias porque todo lo que Él ha puesto en tu interior ha sido perfecto. Te damos gracias, Señor. Gracias. Y te invito a que puedas respirar. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Y poco a poco vamos a ir abriendo nuestros ojos. ¿Cómo estamos? ¿Quién me escribe qué experimentó ahora en esa visualización? ¿Quién me escribe qué experimentaron? ¿Qué
experimentaron. Bueno, vamos a dar ahí un espacito entonces. Continuamos. Ya respiraron. Tómense un poquito de agua. Vamos a ir resumiendo que la culpa gira en torno a reconocer las propias responsabilidades sin cargar con las de otros, que podamos nosotros aprender de los errores y a liberarnos de esas culpas falsas. La culpa no debe ser un freno, sino una guía, y se puede expresar con pasión y límites de forma saludable. Y que podamos aprender a poner límites desde el amor. Yo no sabía cómo poner límites por mi herida de abandono. Yo siempre quería dar, 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 dar y yo siempre estaba disponible para todo el mundo, pero para las cosas mías nunca estaba disponible y me quedaba atrás y no hacía las cosas que tenía que hacer para mí. Entonces, eso es aprender a poner límites sanos desde el amor. Déjeme ver que hay alguien que escribió. Pude, aquí déjame ver, pude ver claramente la culpa que he manejado por abandonarme. Déjeme ver, pero sí. Déjeme terminar entonces ya, para entonces leer. Recuerden entonces poner límites desde el amor. ¿Y cómo hacer desaparecer la culpa? Los motivos detrás de nuestros sentimientos de culpa pueden ser muy variados y es importante que nosotros podamos reconocerlos. Me da mucho gusto que pudieron, pues, en esta visualización y en lo que hemos estado compartiendo, descubrir dónde se ha originado culpa en mi vida en base a esas heridas que he experimentado. Entonces es importante reconocerlo. ¿Para qué? Para que eso que yo estoy reconociendo, no es que se va a eliminar por completo ese sentimiento, sino que aprendamos a manejarlo y al menos pues verlo desde otra perspectiva más racional y más espiritual. Y poder entender que se ha hecho todo lo que estaba en nuestra mano para poder corregir ese daño que hemos o creemos que hemos hecho. Y es importante la reparación. Si tú entiendes que tienes una culpa porque le hiciste algo a alguien, pues entonces puedes hacer una acción enfocada para reparar esa realidad que le ha causado esa alteración a esa otra persona. Pero algo muy importante es poder perdonar. Poder pedir disculpas o poder pedir perdón, eso es tan liberador. No es para la otra persona, sino es para mí misma, que me va a permitir, si yo pido perdón por algo que hice, por algo que vi que hería a esa persona, pues eso me va a llevar a ser más humilde delante de Dios y me va a llevar a quitarme una mochila. También pagar aquello que hayamos roto o hacer favores personales a aquella persona o personas que han sentido algún tipo de malestar por nuestra culpa. También poder mostrar una empatía y un amor. Y con el paso del tiempo, pues nuestro sentimiento de culpa se irá reduciendo y aprenderemos a poner todo en las manos de Dios, toda nuestra vida y todas nuestras acciones. Así que vamos a ver. ¿Quién tiene alguna pregunta? Vamos a dejar de compartir. Cuéntenme qué les pareció esa visualización, qué encontraron. Cuéntenme, vamos a ver, alguien, déjenme ver el chat ahora. Aquí me dice Lili que fue una belleza, experimentó paz. Pude ver claramente la culpa que he manejado por abandonarme a mí misma, poniendo a otros primero. Excelente, eso es lo importante. Rosana experimentó paz y libertad. Y también Mercedes dice que se siente sin un peso, que se ve que se ha ido. Muy bien. Qué bueno que pudiste soltarla, Liliana. Jaylin dice, pude ver cómo me culpo de muchas cosas sobre mi pasado. Eso es importante que hayas podido descubrir
esas culpas que nosotros desde el pasado pues queremos seguir cargando y que es tiempo de soltar y dejarlo. Dice Glenis que también experimentó mucha paz, se siente mucha paz. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere pues compartir brevemente cómo se sintió? No todos a la vez. ¿Nadie quiere seguir? ¿Nadie quiere compartir? Si no, entonces seguimos con la... Yo tengo una pregunta. Cuéntame. Eh, Wow, espérate, que somos 20 personas aquí que nos conectamos. sí, y en un momento hubo 21. ¿Cómo? Gloria a Dios. Sí, sí, La honra y la gloria sea para Dios. Déjame ver lo amén. que dice Adi. Pude experimentar mucha paz. Dice Adi, pude experimentar mucha paz. Pues siempre pongo a los demás primero. En eso hay que trabajar, Adi, en esa herida de abandono, porque cuando damos, es porque nos estamos poniendo, primero cargamos con esa culpa de que yo quiero hacer por los demás y no quiero mirar ese ser que hay dentro de mí como esa digna hija de Dios y que Dios quiere darme ese amor y que Dios quiere darme esa sanidad para yo tener esa nueva identidad. Gracias, Adi, por compartir. Rosalda. Hola, querida, ¿cómo estás? Dice Bendecida Dios, Rosalda. gracias. ¿Y usted cómo ha pasado? Gracias, gracias, gracias por la charla. Aquí Eso puse a mi dice, madre también a escucharla. es verdad, qué Ah, bueno, está aquí conmigo. qué bueno. Sí. Dice Rosalda, eso siempre hago, doy y doy a los demás. Eso es importante, qué bueno que lo pudiste ver, porque esa herida de abandono, pues es importante que nosotros aprendamos a amarnos más. Como yo siempre digo, no es de una manera egoísta, sino hacerlo con ese amor que Dios, como nosotras hijas dignas de ese rey, pues nos merecemos. Y nadie da lo que no tiene. Si yo no tengo esa sanidad dentro de mí, pues no voy a poder dar ese servicio desde el amor que quiere Dios que cada uno de nosotros demos. Entonces es importante y qué bueno que pudiste identificar esa herida de abandono, que ahí hay una herida de abandono, porque te sientes culpable y siempre das, buscando ese darle a los demás, pero es tapando esa herida de abandono que hay en tu interior y que es importante que se pueda trabajar porque cuando estamos en ese servicio, pues es importante aprender a darnos ese valor y ese amor a cada una de nosotras. Lili, cuéntame, ¿qué tenías la pregunta? Gracias, Rosalda, por compartir. Quiero preguntarte, Ujú, pude, ¿verdad? Pude reconfirmar que tengo bien en el top 1 y 2, idea del abandono y humillación. ujú, Entonces, ¿hay alguna relación entre eso y la procrastinación? Definitivamente yo eh, pongo a otros en primer lugar, algo que me estoy trabajando, poner primero a ujú, Dios y luego yo, ujú. pero también me doy cuenta que me voy autosaboteando. O sea, es como, y te quiero preguntar, ¿será que yo, como tengo esta herida, estoy repitiendo el patrón conmigo misma de ya que me sentí abandonada, de abandonarme a mí, porque eso fue lo que aprendí que era el amor? Ujú. ¿Y qué relación hay en eso y la procrastinación? Porque una cosa es abandonarme a mí y otra cosa es postergar lo que yo sé que tengo que hacer, con disciplina, con dominio propio, para yo lograr lo que yo quiero. Ok, eso va sumamente relacionado. La herida de abandono con la procrastinación, porque tú te estás abandonando a ti, tú estás abandonando tus proyectos, tú estás abandonándote a ti a nivel físico, a nivel muchas veces espiritual o en las cosas que yo quiero hacer muchas veces. Y que qué bien que tú en el día de hoy le dijiste a tu esposo y a tus hijos, váyase porque yo necesito este tiempo.
Entonces es el aprender a poner esos límites desde el amor para yo poder entonces darme esos momentos de intimidad que el Señor está provocando y que siempre busca que nosotros tengamos, pero nosotros por esa herida que no hemos sanado, pues entonces seguimos en el mismo patrón de abandonarnos. Porque recuerda que en el inconsciente lo que tú estás provocando es abandonarte como ese abandono que tú experimentaste desde el vientre de tu mamá, que tú sabes que lo pudimos ver, pero también es un tema que hay que sanar con papá porque está relacionado con el éxito, con el dinero y con ese abandonarme a mí misma. ¿Sabe? El darle, entregarle ese tiempo, ese éxito a los demás, eso es un tema que hay que hacerlo para sanar con papá. Entonces, eso es lo que yo estoy trabajando principalmente con Janis, el éxito, porque yo muchas veces por ese abandono me abandono a mí, procrastino y entonces no hago lo que tengo que hacer. Y entonces siempre voy a poner las cosas de los demás y me voy a quitar yo y no voy a lograr ese éxito que si Dios lo puso en mi corazón es porque Dios lo quiere para mí. Eso es una cosa importante que tenemos que aprender, que si Dios puso en mi corazón eso que Él está poniendo de un proyecto de vida, de un emprendimiento, de un servicio, es importante discernir, pero también es importante el que yo si estoy experimentando duda o creo que voy a postergarlo o algo así, que yo pueda tener esa determinación de elegir sanar para entonces yo hacer eso que en mi interior yo quiero hacer y que si Dios lo puso ahí, pues entonces es porque Dios lo tiene para mí. Ok. Entonces, ahí contestada, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Gracias, Lili, por retroalimentarnos, porque también yo sé que para todos también pues pudo apoyar mucho. Dice Mercedes que ella siempre, que ella también siente la herida de abandono. Así es. Es que esa herida es como una de las más que se repiten en nuestra vida, porque ese abandono se da emocionalmente por mamá y por papá. Aunque, y también se puede dar si papá no estuvo físicamente o si mamá no estuvo físicamente antes de los 12 años, pues yo voy a experimentar esa herida de abandono. Y recuerden, como yo les compartía, lo que yo interpreté pues eso es lo que asume esa niña. Entonces, es importante que nosotros tomemos esa conciencia, que podamos mirar eso que hemos descubierto hoy, que el Señor en la visualización y en todo lo que hemos ido compartiendo, pues si resonó contigo, es parte de ese proceso de sanación. Entonces, vamos a terminar el... Lo están viendo ahí, ¿verdad? Déjame ver Sí, que no se vuelva otra sí. vez. Preguntas, preguntas. Dígame. No, estábamos viendo que decía preguntas. Ah, ay, ay, ay. Ok. Ahora te quiero preguntar, ¿te gustaría poder experimentar un acompañamiento y las herramientas para lograr crear esa conciencia y aprender a gestionar tus emociones, identificar tus heridas que te llevan a experimentar miedo, culpa y así poder realizar ese proyecto duradero en tu vida? Pues aquí también te traemos una excelente propuesta y es que hemos creado un acompañamiento que se llama Caminos de Luz Sanando desde el Interior. 100% online. Y vamos a comenzar otro grupo. Ya ahora está finalizando tres grupos que empezaron desde el mes de septiembre más o menos y ya pues casi están terminando. Y este sábado 8 de noviembre pues vamos a comenzar otro grupo y dos grupos más van a ir comenzando. Y eso es 100% online. Y en ese acompañamiento de 21 días a 25 días más o menos,
pues ahí nosotros vamos a tener 9 días sanando las heridas de vientre materno. Eso es algo impresionante y yo voy a querer que hay algunas personas aquí que han estado en el acompañamiento, pues puedan compartir brevemente su experiencia de lo que ha sido sanar esa herida de vientre materno. Cuando yo lo hice el año pasado, eso ha sido una bendición para mí, poder ir al vientre de Mamita María con el Espíritu Santo, identificar esas heridas que se gestaron en el vientre cuando yo estaba en el vientre de mi mamá. También vamos a hacer una sanación con papá y con mamá para poder identificar por qué yo procrastino, por qué yo no me niego al éxito, por qué yo no emprendo o tal vez por qué yo no doy un servicio desde ese servicio, desde ese amor, desde eso que el Señor quiere que nosotros podamos dar a las personas. También vamos a tener acciones prácticas para poder integrarlas. Tenemos videos y visualizaciones, son ejercicios diarios. Es un compromiso que tú haces contigo mismo por 21 días. Sanamos nuestra niña interior de una manera maravillosa, hermosa, que también de las que están aquí pues pueden compartir. Y también que puedas identificar tus heridas emocionales, trabajar el perdón y poner esos límites sanos que nosotros necesitamos aprender a poner desde el amor. Ese acompañamiento incluye una primera sesión individual de claridad para profundizar en qué punto de tu vida tú te encuentras. Hay 3 reuniones por Zoom o presencial para acompañarte en tu proceso. Es decir, cada vez que finaliza una semana, pues entonces hacemos reuniones o por Zoom de 45 minutos o presenciales. Hay algunas personas que aquí en New Jersey pues vienen aquí a mi casa. Yo tengo un espacio pues habilitado. Y entonces ahí pues compartimos y yo escucho eso que han ido descubriendo y a la luz del Espíritu Santo pues entonces vamos tomando esa conciencia y después entonces seguir escribiendo y yendo al Santísimo, que es algo muy importante. Y un acompañamiento continuo en un exclusivo grupo de WhatsApp, donde vas a recibir ese apoyo y esa motivación durante todo el proceso. Como te decía, ejercicios diarios, hay videos algunas veces, hay visualizaciones y hay acciones puntuales para hacer durante esos 21 días. Los interesados pues me pueden escribir para darle toda la información del valor de inversión que tiene esto, porque algo que me trabajo en mí también es el merecimiento, porque yo he invertido en mucha capacitación para mí, pero también invierto en tiempo para las personas, para acompañarle. Y entonces todo eso pues también tiene una parte de que yo pueda empezar a sentirme merecedora de que estoy apoyando un propósito que Dios puso en mi corazón para poder entonces apoyar a las personas. Entonces, así es que si te interesa pues conocer más información de cuánto sería el valor, pues entonces me escribes. Y yo quiero que una o dos de las personas que están aquí, que han participado, están pues casi terminando el proceso, pues puedan compartir cómo se han sentido, qué ha significado para ustedes estar en ese proceso, principalmente que han identificado en el vientre materno y cómo ha sido también el conectar con ese sanar y soltar y reconciliarse con mamá o con papá, conectar con esa niña interior y también pues descubrir esas heridas emocionales. Y hay aquí algunas personas que todavía no han concluido y que ya pues casi próximamente van a tener esa última sesión conmigo para tener esas herramientas, para poder entonces tenerlas y ponerlas en práctica en la medida que pues se van dando las diferentes situaciones, porque no es que se va a ir todo, sino ya yo tengo una conciencia después que he identificado, que he sanado, que he soltado y que el Señor pues me ha sanado y me ha liberado, pues yo voy a tener una forma diferente de cómo yo enfrentar las diferentes situaciones en mi vida
y lo voy a hacer desde la paz, desde la humildad y desde el poder escuchar qué regalo me trae eso para mí en este momento de mi vida. Entonces yo quiero ver quién levanta su mano para compartir y abre su micrófono y comparte cuál ha sido la experiencia. Em, Dice Lili, está terminando el programa y es excelente, 100% recomendado. Ha sido muy liberador, sanador y de paz para mí. Gracias, Lili. ¿Quién quiere compartir, abrir su cámara? Clara, ¿estás por ahí? Que me dijiste que sí. A Mercedes, vamos a darle a Mercedes primero. Ya, Mercedes, abre. ya, Clara va primero, después va Mercedes. buenas noches para todos, buenas noches. Mi nombre es Clara Cante, ya estoy en mi última, finalizando, ya terminando el programa y yo creo que lo empezaría de nuevo. Es algo muy sanador, algo muy que te da muy a ti, te sana muchas heridas que uno tiene, que uno no es que ya totalmente ya queda sano, pero por lo menos tiene herramientas para seguir sanando. Es la conferencia con ella por videollamada o personal es algo que por lo menos a mí me sanó, me llegó a lo más profundo, me sanó bastante. Y lo que tú llegas a descubrir en tu proceso, que yo descubrí tantas cosas que yo vi en mi mamá que nunca mi mamá me la comentó y yo lo descubrí, es algo muy impresionante. Yo se lo recomiendo a cualquiera. Es algo muy sanador. Claro, siempre con Jesús de la mano, pero es algo muy sanador y yo se lo recomiendo a cualquiera. Señores, esa mujer ahí, yo me siento muy orgullosa de ella porque su rostro ha cambiado por completo. Y sus hijos le han dicho también que su Sí. rostro se ve diferente. Amén. Y ha Gracias, sido una gracias. mujer que ha abierto su corazón a que el Señor, pues a través de ese proceso, sane esas heridas. Y ella ha dejado toda esa lágrima que han salido, es Clara. Ay, Todas sí. esas lágrimas que han salido, pues ha sido muy sanador y muy liberador. Y de verdad que yo me siento muy feliz y muy agradecida de Dios de darme el privilegio de poderte acompañar en todo este proceso y que no termina aquí, sino que seguimos pues dándonos ese apoyo. De verdad que feliz y agradecida de Dios de que tú estés, que hayas sanado, que hayas liberado y que hayas podido tener tantas respuestas a cosas que habían en tu interior que tú tal vez no entendías, pero que el día de hoy sí tú entiendes. Claro, y gracias a ti por ofrecernos ese programa y por llevarnos de la mano y cada pregunta que uno tiene a la hora que sea, siempre contestarla. Gracias a ti y te digo que lo quisiera volver a repetir porque todavía yo sé que tengo muchas cosas que sanar y la voy a Claro. sanar de tu mano. Amén. Gloria a Dios. La honra y la gloria sea para Dios. Gracias, mi querida. Amén, amén. Mercedes, abra su cámara y su micrófono entonces. Ay, pero Buenas, ella está muy bella. gracias. Buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Ujú. Mercedes de León. También empecé el programa contigo hace unas semanas atrás, ya casi lo estoy terminando. Y conozco a Clara y la verdad que sí, a Clara se le ve en su rostro, se le ve su cara diferente, con una paz que, que la verdad se ve diferente. Amén. Ah, pero voy a hablar de mí. A mí también ha sido un proceso muy sanador, porque yo siempre he creído, o lo creo, que fui criada en una familia como unida, que como que no tenía ningún tipo de qué sé yo, problemas, pero al descubrir que a veces no es que te pase algo drástico, pueden ser esas heridas, como tú dices, de que uno ni siquiera saben por qué. Y yo siempre me preguntaba el porqué de algunas cosas, de que yo no podía como salir adelante, que yo siempre para los otros, y como que yo veía que nadie para mí. Es como que ha sido el descubrir el día y la noche para mí, Amén. porque sabía que estaba ahí, pero no sabía el porqué. Entonces ya uno al descubrir de por qué no quiere decir que está sano, pero va sanando poquito a poquito con esas cosas que uno se encuentra en el día a día, como tú lo dices, que vamos haciendo el programa. Así es.
Y la verdad Que que es una cosa que, como decían, como tú dices, no es que ya estamos sanas, porque yo tengo ya 8 años haciendo este proceso de sanación y voy encontrando diferentes cosas también. Pero es la parte de poder tener esa conciencia y el poder entender por qué está sucediendo eso en mi vida, de dónde se originó, pero ya para yo verlo desde la gratitud y desde el decir, gracias por eso que tú me estás mostrando, pero voy a elegir hacerlo diferente. sí. Hasta el simple hecho de que el regalo que me hice a mi niña, Sea, ¿verdad? Eso fue algo hermoso. de llorar porque no me acordaba, yo no me acordaba que yo siempre quise una muñeca y yo nunca la tuve, Amén. nunca me la regalaron. Y dándole mente, fue que llegué a la conclusión de que ese fue el regalo que a mí nunca me regalaron, nunca me dio nadie. Era una muñeca, simplemente una muñeca cualquiera. Y fui, la busqué y la encontré y eso, eso me llenó de alegría, me llenó de alegría. Es, es algo que yo no lo puedo explicar, pero la verdad fue sanador, Amén. Amén. sanador. Gracias, gracias por compartir ese hermoso testimonio. De verdad que yo cuando ella me le enseñó la foto, yo dije, Dios mío, qué hermoso, porque así cuando a mí me pasó así, o sea, yo quería siempre una muñeca de trapo. Y Ujú. siempre mi mamá me compraba como otro tipo de muñeca y yo fui y a la juguetería y compré y esa muñeca vino donde me fue como que ella me llamó y yo estuve un tiempo con ella, hasta dormía yo con mi muñeca y después se la regalé a otra niña, pero fue algo que mi niña interior, pues yo pude darle ese regalo y sentir que ya ella lo tenía y ya como que ella se sintió ya feliz con esa parte. Ujú. Sí, así fue a mí también. Amén. Fue, Gracias, querida, por compartir. Y seguimos en este acompañamiento porque todavía te falta un chin para terminar. ¿Alguien más desea sí, no, pero compartir? gracias a Gracias. ti por ofrecer. Ujú. Gracias, mi querida, de verdad. Un abrazo. ¿Alguien más desea compartir? Se quedaron mudas. Bueno, pues entonces compártanme qué les pareció, qué sintieron al poder, pues, ver este webinar, qué sintieron en su corazón. Déjeme ya yo parar la grabación.